Bien, buenos días. No sé si las personas que nos acompañan nos están recibiendo. Estamos desde la Universidad del Biobío, del edificio de innovación, del Zócalo. Tal vez alguien nos podría levantar un pulgar y darnos el ok. En este mundo de tecnología, ese pulgar, vaya que nos hace sentir bien. Para nosotros hoy día es un gusto estar aquí. Nos acompañan algunas personas presencialmente. Estas actividades siempre habían sido más entretenidas, ¿no es cierto?, cuando estábamos todos en un lugar. Y qué bueno que se animen a acompañarnos hoy. Este es un seminario sobre bienestar en edificaciones sustentables, organizado por el Fondo Regular 120-1456. Es un proyecto que lidera la doctora Maureen Trevilcock. Este proyecto ha estado desarrollándose en distintos edificios en Chile y ha estado estudiando precisamente el tema del bienestar. Nos acompañan hoy tres expertas, dos de nuestro país y una invitada internacional. En primer lugar, quiero presentar a Gabriela Sabadini. Ella es profesional acreditada LEED, AP, BD y C, OM y asesora CES. Tiene además asesorías para Edge Expert, True Advisor, USGBC Faculty y otras instituciones. Cuenta con una vasta experiencia en gestión de proyectos sustentables y actualmente es coordinadora de proyectos técnicos en Chile, de Green Building Council, gestionando y llevando a cabo distintos proyectos e iniciativas de la corporación, como relatoría de talleres, cursos, capacitación, impartidas en proyectos con socios e instituciones, ¿no? Gabriela, muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que estés con nosotros. Está conectada desde Santiago, vía Zoom, y si levantas la mano ahí te van a poder ubicar rápidamente. Perfecto, muchas gracias. También nos acompaña Julie Godefroy. Ella es francesa, pero vive en Londres, es ingeniera colegiada en el Reino Unido, trabaja como consultora independiente en sostenibilidad, con proyectos actuales que incluyen edificios con cero emisiones. Trabaja también con el tema de sobrecalentamiento de viviendas, evaluación de desempeño de edificios, y es directora de sostenibilidad de CIFSE, institución del Reino Unido para ingenieros de servicios de construcción. Y por supuesto, la dueña de casa, la doctora Maureen Trevilcock Kelly. Ella es arquitecta, pertenece al departamento de Diseño, Teoría y la Arquitectura de la Universidad del Biobío, es directora del programa de doctorado de Arquitectura y Urbanismo, e investigadora en múltiples proyectos. Actualmente lidera este proyecto regular FONDEX 120-1456, denominado Criterios Innovadores de Bienestar para el Diseño y Evaluación de Edificios Sustentables desde la perspectiva del ocupante. Gracias a todos por acompañarnos, ¿no?, a los que están desde vía remota y a los que nos acompañan físicamente aquí. Para comenzar, vamos a comenzar por casa, Uriel, si te parece. Chicos, si nos ayudan con la presentación. Bueno, bien, muchas gracias a todos por estar acá. No sé si los que acaban de llegar están bien ahí sentados o también quedan asientos por este lado. Por favor, siéntanse libres de moverse por el espacio, estamos en casa. Bueno, mi presentación la podemos empezar a compartir. Ahora sí. Bien. La presentación se llama Criterios de Bienestar en Espacios de Trabajo desde la perspectiva de los ocupantes, y en realidad lo que quería hacer es una presentación un poco introductoria al seminario de hoy, también para dejar tiempo a nuestras invitadas, para que nos complementen con otras visiones sobre el tema. Y voy a comentar algunos pequeños primeros resultados que tenemos del proyecto Fondesit, que estamos trabajando con Jaime y con varios de los que están acá, son parte del equipo y tesistas del equipo. Adelante.
Bueno, lo primero es comentar que el interés sobre el tema de bienestar y salud en edificaciones surge ya hace algunos años atrás en el mundo, en el marco de la sustentabilidad, porque en general por varios años se focalizó todo lo que tenía que ver con el diseño y el desempeño de los edificios al tema del desempeño principalmente energético, la eficiencia energética, la eficiencia hídrica, minimizar los impactos ambientales, la disminución de los gases de efecto invernadero, y se asumía que en realidad cuando diseñamos edificios sustentables, de alguna manera la experiencia del usuario iba a ser mejor. Y luego, adelante, unos años más después de eso, se empiezan a hacer ciertas investigaciones donde el tema de los seres humanos empieza a surgir como un tema en sí mismo, ¿no? La experiencia del ocupante en estos espacios sustentables o los más tradicionales, y de alguna manera vino una ola de investigación al respecto. Aquí algunos temas relevantes. En general, los seres humanos hemos evolucionado desde los orígenes en conexión con la naturaleza, en conexión con las dinámicas de los ecosistemas. Tradicionalmente, ¿no es cierto?, nuestros antepasados agricultores y más atrás los recolectores y los cazadores estaban muy conectados con el ciclo de la naturaleza, se levantaban al alba, se acostaban cuando se oscurecía, pero en la contemporaneidad eso ya no es así, es muy distinto a lo que fueron nuestros ciclos originales, y pasamos en realidad el 90% del tiempo en espacios interiores, como este y como ustedes están en sus casas, en sus oficinas. Una parte muy mínima del tiempo estamos al aire libre. Por lo tanto, empezamos también a exigirle a nuestras edificaciones muchos más mejores desempeños desde el punto de vista del confort, del bienestar y de la salud. Además, obviamente, del desempeño energético. Adelante. Entonces, el concepto de bienestar en las edificaciones todavía es un constructo que no está realmente definido, ¿no? Está como en discusión. Se asocia bastante al tema del confort y la salud, y se habla de que es un concepto realmente holístico, que toma aspectos fisiológicos, físicos, psicológicos y también sociales, ¿no? Y desde esa perspectiva se relaciona con complejas relaciones interconectadas entre factores de la calidad del ambiente interior, físicas, digamos, y cómo también los seres humanos percibimos esos estímulos y cómo nos sentimos. Y todo eso todavía está en discusión, no es algo que está todavía muy claro. Adelante. Y aquí un par de definiciones quizás más consensuadas, como la definición de confort o la definición de salud. La definición de confort, la más común, proviene del ASHRAE 55 y otras normas, que hablan que el confort es la condición de la mente que expresa satisfacción con el ambiente y se conoce mediante una evaluación subjetiva. O sea, el confort, el bienestar, son aspectos subjetivos, ¿no es cierto?, que tienen que ver cómo nosotros los sentimos. Y la salud se define por la OMS, ¿no?, por la Organización Mundial de la Salud, como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Estas dos definiciones son bien interesantes, porque por un lado el confort, la definición de confort nos habla no solo de que es una evaluación subjetiva, sino que además tiene mucho que ver con cómo estamos ahora, ¿no? Cómo estamos en este momento. Pero la definición de salud obviamente es algo mucho más integral, que tiene que ver con aspectos físicos, psicológicos, sociales, pero además no solo el no estar enfermo, sino además dice que hay algo más que eso, ¿no? Entonces son definiciones bastante amplias. Pero, la próxima, por favor. Adelante. Pero traducir estas definiciones en estándares y estrategias de diseño
no es tan fácil, ¿no? Porque sobre todo cuando las conceptualizaciones son tan holísticas, finalmente tenemos que llegar a traducirlo en ciertas métricas, ciertas orientaciones muy precisas, y ahí es donde en general empezamos a tener ciertas aproximaciones más reduccionistas, donde el confort en general se ha ido reduciendo hacia la aceptación de condiciones ambientales. En las definiciones de confort hablamos de ciertos rangos que son aceptables para un 80-90% de las personas, y la salud también, el concepto de salud se ha ido reduciendo hacia la prevención de estresores y la limitación de exposición a elementos dañinos, ¿no es cierto? Prevención, sobre todo en materia de calidad del aire, ¿no es cierto? Prevenir contaminantes o limitar la exposición a contaminantes para no enfermarnos, para no tener asmas, alergias y cosas así. Entonces la aproximación hacia edificios saludables y confortables, en la práctica hasta el momento ha apuntado principalmente a prevenir el desconfort y la insatisfacción y evitar enfermedades. Adelante. Pero una de las cosas que se menciona ahora es que la ausencia de enfermedad no implica necesariamente bienestar, o sea, el concepto de bienestar es más que eso. Y el bienestar humano en las edificaciones debe avanzar desde reducir riesgo, reducir estos estresores, o bien optimizar cualidades específicas del ambiente interior, optimizar la calidad térmica del espacio, la calidad acústica. Debe avanzar hacia una apreciación más sinérgica de relaciones positivas, cualitativas y cuantitativas entre los edificios y sus ocupantes. Adelante. Entonces tenemos que empezar a definir nuevas maneras de agregar valor a las vidas de las personas en el ambiente construido y de generar estímulos positivos que les permitan crecer y prosperar. Bueno, eso también es de autores como Alto Monte, que ya lo citaba. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que muchos de los estándares apuntan a crear ambientes neutros y estables que deberían ser aceptables para un ser humano promedio, ¿no? Sin considerar que en realidad el promedio casi no existe. Somos todos bastante más diversos, y como conversábamos también ayer, claro, gran parte de los estándares están hechos para adultos, hombres adultos de cierta edad, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Entonces, hay bastantes limitaciones todavía en los estándares. Y eso también nos lleva, por otro lado, a diseñar para crear condiciones muy uniformes, estáticas y neutrales, y que finalmente también terminan disociando a las personas como con los ciclos de la naturaleza, y con la naturaleza y con nuestro entorno en sí mismo. Adelante. Lo que vemos en la arquitectura en todas partes del mundo es que tenemos arquitectura para estas mismas condiciones muy neutras, muy estables, y que muchas veces también entregan pocas oportunidades para controlar el ambiente. Las personas en los espacios de trabajo, que es un poco lo que estamos estudiando ahora, básicamente en general tienen ambientes muy controlados, y eso también nos limita las oportunidades de los estímulos dinámicos que activan los ciclos circadianos, que tiene que ver con el ciclo del día y la noche, y los circanuales, que tienen que ver con las estaciones, que son importantes en nuestros climas templados, ¿no es cierto? Que tenemos estaciones muy marcadas. Adelante. Entonces pueden haber grandes discrepancias entre lo que se requiere para estar satisfecho y estar en confort ahora, ¿no? Esas condiciones aceptables para estar bien ahora, pero lo que realmente necesitamos para sentirnos bien en el mediano plazo. Yo siempre comento el ejemplo que en pandemia el año pasado yo personalmente tuve problemas de salud por producto de una baja en vitamina D por estar tanto tiempo encerrada, y no es algo que uno percibe en el momento, uno en el momento estás bien, pero a largo plazo tuve unos problemas graves de salud producto de la baja de vitamina D. Entonces no es lo mismo el confort que la salud y el bienestar, ¿no es cierto?
Entonces tenemos que avanzar desde reducir, o como dice Hirschhorn en su libro, en uno de sus últimos libros, el goce experiencial. Adelante. Y los nuevos sistemas de certificación están avanzando en esa línea. Ustedes deben haber escuchado por ahí el sistema WELL o el sistema FitWell, que en realidad están promoviendo también una mirada un poco más holística del bienestar y promoviéndolo en el diseño de los edificios. Adelante. Y ahora les voy a terminar con algunas diapos del proyecto Fondesit 120-1456, que en realidad comenzamos con Jaime, con parte de los que están acá. Lo pensamos a ejecutar en abril del 2020, muy mala fecha para empezar a hacer un proyecto de investigación en espacios de trabajo, porque nadie estaba en los espacios de trabajo, y eso ha implicado que nos hemos demorado bastante en poder avanzar. Pero bueno, el proyecto, aquí les muestro básicamente, lo que voy a mostrar es unos primeros resultados que tenemos de entrevistas a algunos ocupantes de edificios, y ya también tenemos algunos resultados que todavía no están analizados de encuestas cuantitativas también ocupantes de los edificios. Tenemos casos de estudio que son edificios de oficina, todos certificados, pensando que son como edificios la mejor práctica, edificios certificados LEED o también con la certificación chilena CER. Adelante. Entonces, en esta primera parte de entrevista hicimos 46 entrevistas semiestructuradas a ocupantes de edificios de oficina certificados LEED-CES, y las preguntas abarcaban 3 escalas: la escala del espacio de trabajo, la escala del edificio y la escala del entorno del edificio. Y hemos ya hecho un análisis a la mitad más o menos de las entrevistas con software en vivo, básicamente con la idea de, cuando uno les pregunta a los ocupantes en forma espontánea, cuáles son las características que afectan positivamente tu bienestar y negativamente tu bienestar, y por qué, ¿no? Con la idea, con este trabajo cualitativo, de avanzar un poco también a los por qué y a entender un poco más los constructos. Entonces, la primera pregunta que hicimos fue, antes de entrar al tema de bienestar, antes de generar algún tipo de sesgo en ese sentido, es preguntar por el espacio favorito en el edificio oficina. ¿Ya? Y ahí pueden ver una pequeña nube de palabras, donde se ve que resalta la palabra cafetería, conversar, casino, terraza, comer, tranquilidad, luz, ¿no es cierto?, almorzar, el aire, juntarnos, la kitchen, los sillones. Bueno, el espacio favorito, como ven, fue siempre el espacio de encuentro, que en realidad yo había tomado esta pregunta del libro de Lisa Hirschhorn, donde ella decía que siempre, cuando ella lo preguntó en unas entrevistas, siempre era un lugar que tenía una vista. Acá salió el tema de la luz, el sol y las vistas, en el por qué, ¿no? Pero principalmente el espacio favorito fue el espacio donde los trabajadores se podían juntar con sus colegas, también quizás un poco con el sesgo del COVID, ¿no es cierto?, que también quizás nos ha hecho añorar esos momentos de encuentro. Entonces, el espacio de encuentro, de descanso, donde hay luz, sol, vistas. Adelante. De la pregunta, ¿qué características de tu espacio de trabajo impactan positivamente tu bienestar? En la primera escala, la escala del espacio de trabajo, en general lo que vemos es que lo que los ocupantes valoran en esa escala es la comodidad para hacer mi trabajo bien. O sea, no aparece el concepto de productividad, pero de alguna manera está implícito que en esa escala, quizás es lógico también, ¿no? Pero en esa escala lo principal para las personas es poder hacer el trabajo bien, y en ese sentido el confort y la comodidad es vital. Ahí comparecen aspectos como la amplitud del espacio y del escritorio, y conflictos al respecto, o sea, también conflictos en el tamaño y la cercanía, el tamaño del espacio de trabajo, el tamaño del escritorio, la cercanía a otro. También fuertemente
la temperatura salió espontáneamente varias veces. El hecho que estos edificios LEED, ¿no es cierto?, tienen una temperatura estable, lo ven como algo muy positivo, en realidad, que tienen una temperatura estable durante todo el año. La iluminación, y que la planta libre, que es casi ya como algo está muy instalado en los edificios de oficina, tiene de positivo que facilita la comunicación con los colegas. Adelante. Ya en la escala del edificio, interesante como aparece, por ahí lo ven en la nube de palabras al lado, el gimnasio. Varios de estos edificios tienen un gimnasio y lo relevaron todo el tiempo. También el casino, los lugares para comer. O sea, ¿qué es lo que los ocupantes valoran? El poder... ahí es como el edificio también va cumpliendo un rol porque están todo el día en ese edificio. Entonces el hecho de poder al mediodía ejercitar es algo importante. Adelante. Y en la escala ya del entorno, quizás también es como más evidente lo que va a salir, pero el metro aparece ahí, la ubicación, el hecho de tener equipamiento en el entorno, buena accesibilidad o cercanía a áreas verdes es lo más valorado. Adelante. Y de las características negativas, aquí las uní todas en una sola diapo, todo lo que altera la comodidad para realizar el trabajo, principalmente el ruido ambiental, ¿no? La falta de privacidad, las distracciones, todo lo que altera la concentración. Entonces aquí la planta libre, en casi todas las entrevistas, tiene como el pro y el con. Siempre dicen, oh, qué bueno estar en la planta libre porque tengo todo mi equipo al lado, es más democrática, me doy vuelta y trabajamos rápido todos juntos, pero el ruido, las distracciones, pero no solo eso, sino la falta de privacidad, la falta de espacios donde estar más aislado. La temperatura también en algunos casos fue un problema, ¿no es cierto? Adelante. Y finalmente, esto está en inglés, pero es una primera mapa conceptual que hicimos, que está todavía en revisión, pero como a la escala del espacio de trabajo está la idea del confort, la economía, la productividad, la concentración, pero ya a la escala del edificio empiezan a pensar en otros aspectos que tienen más que ver con el bienestar psicológico. Yo creo que tiene más que ver con el bienestar psicológico, que son los espacios para descansar, para interactuar con otros, la biofilia, todo lo que tiene que ver con las vistas al exterior, la naturaleza, la luz natural, ¿no es cierto? Y ya la escala del entorno fuerte, no lo mencioné antes, la seguridad. El entrar y salir, el tema de la seguridad fue todo un tema, también aspectos psicológicos. Y adelante, con eso ya termino. Así que muchas gracias, como les decía, una pequeña introducción y ahora espero también que nuestras invitadas nos puedan complementar algunas de estas miradas. Muchas gracias, Maureen. Muchas gracias. Interesante presentación y como ustedes han podido escuchar, hay primeros resultados que están alineados de alguna manera con los estándares internacionales, pero también muestra esa especial forma que tenemos nosotros en este país de entender el contexto de nuestro espacio de trabajo. El conocimiento se crea a partir de múltiples perspectivas y el trabajo multidisciplinario también da cabida a ese esfuerzo. A continuación, quiero dejar a nuestra invitada que está en Santiago, Gabriela Sabadini. Ella viene del mundo de las certificaciones, es experta en este tema, y creo que nos va a entregar un punto de vista muy interesante para este seminario. Gabriela, por favor. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias, Maureen, Jaime y al equipo por la invitación y felicitarlos por la investigación y felicitar a algunos graduados que vi unas fotos ayer del doctorado. Así que voy a empezar primero a compartir mi pantalla para...
si pueden verla bien. Todo súper bien. Perfecto. Bueno, como les mencionaba en mi presentación, la presentación de hecho del día de hoy es mostrarles un sello en el cual vamos a empezar a trabajar de hecho en marzo de este año. Viene en trabajo y en ideas hace mucho tiempo, pero bueno, pandemia. ¿Qué tiene que ver con todo lo que nos habló anteriormente Morín? Muchas cosas, muchos conceptos que vamos a volver a escuchar y qué bueno que se estén escuchando y que estén empezando a aparecer cuando nosotros hablamos de edificación sustentable, que tiene que ver con la salud, el bienestar y la integración en el ambiente construido pensando en las personas. No solamente en esta concepción de edificio sustentable pensando en la eficiencia energética, eficiencia hídrica y un montón de otros conceptos que si bien son importantes, siempre tenemos que acordarnos de que los edificios los habitamos las personas. Una pequeña introducción de qué es Chile Green Building Council, donde soy coordinadora de proyectos técnicos. Es una corporación sin fines de lucro, miembro establecido del World Green Building Council, cuyo objetivo es promover y estimular el crecimiento de la sustentabilidad en el sector construcción, mucho más allá de pensar en el edificio sustentable, sino también en la sustentabilidad a nivel de por qué una empresa finalmente toma una decisión de certificar algún edificio, de establecer alguna estrategia de sustentabilidad, entre otras acciones. Somos, como les decía, somos parte del World Green Building Council, el cual está dividido en redes. Somos parte de la Red de las Américas. Existen en alrededor de 75 países, capítulos o consejos como nosotros. Y somos parte de los proyectos globales que tiene a su vez el World Green Building Council, donde hace participar a todos los consejos locales o algunos consejos locales de acuerdo a quizás su expertise o su impacto en la región. Y de uno de estos dos, Advancing Net Zero tiene que ver con la descarbonización del entorno construido, y Better Places for People, que ya por su nombre les puede sonar que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy y tiene mucho que ver con el origen de este sello que queremos empezar a trabajar ahora, ya la bajada técnica ahora en marzo. Mucho ya de lo que aparece acá ya lo mencionó Morín. Existe, hace ya algunos años la tendencia ya de empezar a mostrar que finalmente la salud y el bienestar y la productividad en los espacios es finalmente el nuevo capítulo, toma una importancia en lo que es la edificación sustentable. Y en este aspecto, el proyecto global Better Places for People del World GBC empezó desarrollando una serie de estudios asociados a estas condiciones y cómo impactaban en distintos espacios la salud de las personas, el bienestar, la productividad, entre otros aspectos asociados a las personas. Y es de este estudio en particular que finalmente fue un estudio que entregó muchos datos y mucha información y se decidió empezar a trabajar en esta línea. ¿Y qué es lo que trajo a la luz este estudio finalmente? En que existen estos 3 puntos fundamentales que uno ve en un proyecto específico, que están las características del espacio, que tiene que ver mucho con lo que es la percepción de los ocupantes, que están bastante relacionadas. Y también existe este otro punto que es igual de importante, que es cómo yo finalmente obtengo una rentabilidad del negocio que quizás yo estoy implementando en este espacio en específico. Y no solamente entenderlo en la rentabilidad de negocio, sino que también entenderlo en la productividad, en la capacidad de aprendizaje, si estamos hablando de un espacio educativo, la cantidad de veces que yo quizás me voy a sentir enfermo o no, si yo estoy hablando quizás de un espacio residencial, etcétera. Y
se empezaron a generar métricas, empezamos a caer en la cuenta que finalmente existen métricas que yo puedo implementar asociando, por ejemplo, todo lo que es las características físicas de un espacio con lo que es la percepción de un ocupante. Y aquí empiezan a aparecer indicadores asociados a aire fresco, a luz natural, a agua limpia, a confort térmico, a materiales saludables, a biofilia, a confort acústico, a diseño activo, que son conceptos que quizás no venían apareciendo mucho cuando uno hablaba de edificación sustentable. Y también, y lo repito, no menos importante, empezó a aparecer todo lo que tiene que ver con una métrica financiera asociada a, o de rendimiento, asociada a de la percepción de estos espacios físicos por parte de las personas. Empieza a aparecer mucho lo que es el concepto del edificio enfermo, cómo finalmente las características de una edificación impactan en el comportamiento de una persona, y en esta serie de métricas y análisis asociadas al rendimiento, o ya un análisis financiero, es que empiezan a aparecer indicadores asociados a la atracción y retención de talento, a los ingresos que se pueden generar, a quejas físicas y médicas, a licencias médicas, al ausentismo laboral, que son igualmente importantes que otros conceptos que veníamos hablando asociados a bienestar y construcción sustentable. Y ya lo mencionó Maureen en una de sus diapositivas. Pensar que además nosotros pasamos un 90% de nuestro tiempo en espacios interiores, ahora con la pandemia aún más, y un 23% de este 90% es en nuestro lugar de trabajo, si es que estamos trabajando, no desde nuestras casas. Y esto finalmente trae una serie de impactos asociados en la salud de los ocupantes, en la percepción y el bienestar de los ocupantes, y también de resultados organizacionales o financieros, donde si por ejemplo pensamos en los gastos que tiene una oficina en específico, todo lo que tiene que ver con energía o gastos comunes, o incluso el arriendo o lo que cuesta operar esta edificación, es muy marginal si yo empiezo a compararlo con todo lo que tiene que ver con salario, beneficio, licencias médicas con las cuales que tengo que pagar, reemplazos a los cuales que tengo que pagar si finalmente quizás una persona se va a ausentar de su trabajo por específicamente una condición de la edificación. Y es por esto que finalmente Better Places for People, que es este programa global del World GBC, dentro de también la estrategia global del World GBC, que se dividió en 3 pilares el año 2020, y uno de sus pilares fundamentales también fue la salud y bienestar, es que se generó un marco de trabajo, el Health and Wellbeing Framework, que finalmente estableció una serie de principios asociados al ambiente construido a lo largo de todo el ciclo de vida de la construcción, donde en este marco de trabajo se establecieron estos principios que tienen que ver con la protección de la salud, la priorización del confort, la armonía con la naturaleza, el comportamiento saludable, el valor social y también la acción climática. Y es en conjunto en resultado a la generación de este sello, es que nosotros como Chile GBC y también desde un trabajo desde hace bastante años que venimos poniendo en importancia también todo lo que tiene que ver la salud y el bienestar en la edificación, es que decidimos crear el sello Trust Safe Building, que tiene que ver con salud, bienestar e integración en la edificación, donde tomamos el marco de trabajo que les presenté en la diapositiva anterior, y generando una especie de un modelo muy similar a un sistema de certificación con categorías y créditos, los cuales evalúan todo el ciclo de vida de la construcción. Pensando en categorías que son salud, confort, biofilia, comportamiento, comunidad, acción climática e integración, y las cuales se van a subdividir en créditos que van a abarcar
la etapa de diseño, la etapa de construcción y la etapa de operación, pensando en que, por supuesto, este concepto tiene que llevarse a lo largo de todo el ciclo de vida, va a ser un proceso de mejora continua de la operación de un edificio o de un espacio. ¿Cuál es el modelo técnico preliminar? El modelo técnico preliminar de este sello es al menos un prerequisito o requerimiento obligatorio por categoría, créditos con un valor único, muy similar a la estructura de la certificación True Zero Waste, niveles de certificación sumando créditos, o sea, no créditos con un puntaje cada uno, sino que cada uno vale 1, y un sello renovable pensando en este concepto de mejora continua en un periodo de 3 años, donde modelo operativo preliminar, esto es muy preliminar porque recién en marzo vamos a empezar a hacer una bajada más fina de este aspecto, un valor de registro plano, un valor de revisión por tramos de superficie y un valor de renovación también plano, a menos que se opte por nuevos créditos para quizás alcanzar un nuevo nivel de certificación. Y algunas de las referencias que hemos utilizado muchas referencias asociadas a sistemas de certificación, como LEED, Fitwel y WELL, que los mencionó Maureen, y otra serie de sistemas de certificación que tienen que ver con áreas verdes, con resiliencia, con cero basura, y también algunos estándares de reportabilidad como GRI o SASB. Y para ya ir finalizando, mostrarles un poquito el detalle de de cómo estamos estructurando este sello. La primera categoría salud, que tiene una serie de créditos asociados a distintas características asociadas a la salud del ocupante en una edificación, donde tiene una serie también de indicadores y de estrategias a cumplir tanto en diseño, construcción y operación, y a su vez también una serie de planes transversales que tienen que ver con un plan de mantenimiento a nivel de la etapa de diseño, o sea, el diseño de este plan de mantenimiento de la edificación. En construcción, la importancia que tiene el comunicar y verificar las prácticas de construcción sustentable en este proceso, y luego en operación, la ejecución de este plan de mantenimiento y una encuesta regular a los ocupantes y una métrica de experiencia humana basada en lo que mide, por ejemplo, la plataforma ARC. Todas estas líneas que se ven son transversales en todas las categorías a lo largo de todo este sello. Y también pensamos en una especie de sello, de primer sello, donde buscamos también todo lo que tiene que ver con el reingreso seguro, el regreso seguro a, por ejemplo, los lugares de trabajo, de estudio, también saliendo de esta categoría de salud. La categoría confort, donde tocamos temas de confort térmico, lumínico, acústico, ergonómico y olfativo, que también, como mencionaba Maureen en los resultados, todo lo que tiene que ver con la acústica, el ruido, la ergonomía también es un factor muy importante en la comodidad y el confort de los ocupantes en un espacio ya sea de oficina o de estudio, etc. Y la ergonomía también es súper importante pensando en la gente que está trabajando, por ejemplo, desde sus casas y está trabajando quizás en un espacio de trabajo que no es un espacio diseñado para trabajar, y los grandes problemas que ha producido esto. La categoría también biofilia, que tiene que ver con estos micro descansos que se generan, micro descansos mentales que se generan al tener contacto con la naturaleza, tanto a nivel interior o al exterior de la edificación, y también la restauración de ecosistemas y de tierras y con un paisajismo de bajo impacto. Comportamiento también acá asociado y muy vinculado también a lo que se mencionaba en los resultados de la investigación, a una ubicación caminable, o sea, qué tan cercano tengo, por ejemplo, un paradero de transporte público o un servicio, el diseño activo, o sea, fomentar el moverse dentro de, por ejemplo, una oficina, la distribución interior activa, espacios de trabajo también en este aspecto, y la nutrición saludable, por ejemplo, cuando yo tengo acceso a un casino o una vendomática, etc.
la categoría comunidad, acá yo ya también queremos enfocarnos en todo lo que es el bienestar y la equidad, tanto del trabajador como de, por ejemplo, la cadena de suministro, y también asociarlo a políticas de responsabilidad social que pueda tener ya incluso instaurada la empresa o la institución que quiera validarse con este sello. Y ya para ir terminando, en acción climática, una serie de estrategias que tienen que ver con carbono, tanto operacional como incorporado, diseño resiliente, la gestión de materiales y la gestión de residuos, donde buscamos también ahí acercarnos a este modelo de True Zero Waste, donde ojalá poder generar un espacio que sea cero residuos. Y la integración, que es una categoría que decidimos agregar nosotros como equipo, donde acá juntamos una serie de estrategias que tienen que ver con accesibilidad universal, integración comunitaria, cultural, de género, integración mental, y aquí también rescatar una figura que está empezando a aparecer mucho en organizaciones y en empresas multinacionales, que habla de la diversidad, de cómo finalmente yo tengo una persona que se hace a cargo de, por ejemplo, valorar la diversidad, la equidad y la inclusión, que es lo que queremos finalmente también lograr con esta categoría. Y ya el cronograma que tenemos de desarrollo de este sello, venimos desarrollándolo desde mediados del 2021 hasta marzo 2022, que es donde vamos ya a convocar de hecho ya empezamos a convocar a los socios interesados en participar en los comités técnicos para empezar en el mismo marzo en esta bajada, donde en junio o quizás antes y tal vez en paralelo al desarrollo de los comités técnicos, empezar a pilotar la certificación en proyectos, y en septiembre de este año tener ya el sello operativo para ya empezar a aplicarlo en la edificación. Y eso es más o menos lo que queríamos presentarles, y muchas gracias nuevamente a Maureen y Jaime y al equipo por la invitación. Bien, fantástico, Gabriela. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Creo que recoge todo lo que está pasando hoy día en nuestra sociedad, y es interesante cómo desde la perspectiva de Chile se está dando este valor a lo que GBC hace a nivel mundial. Así que reiterar nuestros agradecimientos y por acompañarnos. A continuación, queremos dejar a la tercera experta invitada. Welcome to Company Plans. I'm going to say you are engineer, ¿no? Sí. Yes. No sé si las preguntas las vamos a dejar para después, que me parece que es lo más adecuado, pero vamos a esperar la presentación de Julie y ¿les parece? ¿Qué hacemos a continuación? Julie, por favor, sí. Adelante. Sí. Buenos días y disculpe, yo no hablo español. So I will speak in English. No, sorry. Yes, so I am. Thank you. I am an engineer, Institution of Engineers, and 2 years ago, just before the pandemic, we published a guide on what it means to produce healthy buildings for engineers to design. So it was published in March, 1 week before the first lockdown of the pandemic. So we had a lot of questions after that on ventilation. And what we really wanted to do with the guide was to go back to the basic of public health, what it means to design for engineers and to prevent problems instead of just dealing with healthcare when there are already problems in a building.
And this means we also wanted to define what is good for indoor environments in building. And this is not as simple as it sounds. We cover in the guide all the environmental conditions that probably are obvious to you when you think about buildings. So humidity, air quality, thermal conditions, light, acoustics, water quality, and also electromagnetic fields, which are actually a very important environmental factor for our health and that we don't really think about, or if we think about it, is more to say, how much Wi-Fi can we put in this building? But that it is an environmental factor that we need to consider. I was the author, but we had many contributors from many disciplines, including engineers, but also academics and people from the National Health Agency, Public Health England. So we really wanted to bring together designers as well as health experts to define what was good, not just talk about design on its own. And we are engineers, so we didn't pretend to write a guide about your personal accomplishments or beauty, belonging, etc. At the same time, we didn't want just to talk about preventing hazards and health and safety. So the focus of the guide is really to provide healthy, comfortable buildings which support our performance. Intellectual performance, cognitive performance. The main drivers focused on the UK, but also because we did a review generally beyond the UK, is we went back to the UN Sustainable Development Goals, so goal number 3 about health and well-being, which is very aligned with what Maureen was talking about. So the goal is to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, and it's broken down into 13 targets. Unfortunately, in the UK, there is often the perception that the UN Sustainable Development Goals don't apply and that we must be doing really well. And in fact, the last review in the UK showed that against the 13 health indicators, about half of them, the UK is not doing well at all. So there is a lot that we could actually improve on. And I think it would be very similar in many countries. One of the big issues is outdoor air pollution. So before the pandemic, this was estimated to contribute to about 40,000 deaths per year, premature, which is quite a lot. And there are other problems. So for example, life expectancy in the UK doesn't increase anymore. And there are even years where it has started to almost drop in some age groups, again, before the pandemic. And there is a wider gap between basically rich and poor, which is getting worse every year. We talk a lot about outdoor air pollution, but in fact, in the UK and Europe, more and more we understand about the health impact of indoor air pollution, which, as you can see here, is estimated probably to be responsible for as many deaths as outdoor sources. So lots of things to, lots of causes, but very often indoor combustion, gas, etc., gas for cooking, indoor fires, and all the products that we put in our buildings. Some of them we understand, some of them we don't really. Another problem in the UK is also basically lifestyles, but which can be very influenced by our environment, especially the environment between buildings and how active we are, how much we are encouraged to eat healthily or not, etc. So about 2/3 of adults in the UK are considered overweight, which is a little bit scary. And about half of the children and adults are physically active.
So only half of children walk to school, which when I think about when I grew up, it seems crazy. And this just builds up over age and creates a lot of the health inequalities in the population. And something we found really interesting is that really there is more and more understanding between environmental conditions, where we live, where we work, etc., and health outcomes. So I talked about the difference between life expectancy between the poorest and richest. And in the UK, it's about 9 years difference in life expectancy. But in addition, there is also an 18 years difference in healthy lives. So poorer people, on average, die about 9 years younger, but they also spend 18 years in poor health. So it's really a massive discrepancy. And this graph shows that across different socioeconomic backgrounds, really the poorer your background, the more environmental stress you are exposed to. So you might not have a park, or you live next to a landfill in a polluted area, which is also very noisy, etc. So environmental factors accumulate and contribute to health inequalities. So this was for the background, and then we also looked beyond health at productivity and cognitive performance, and that relates also to what Gabriela was talking, and a lot of the studies that had recently come up at the time we did the review, for example, from the World Green Building Council, which showed in many different environments, not only offices, but also hospitals, shops, etc., how environmental conditions basically make us perform better. So we might work better if there is better ventilation or views of the outside. Patients in hospitals get better quicker, etc., etc. And a lot of these studies were being talked about at the time, but we thought actually that you have to be quite careful when you read these studies, because some of the numbers can be misinterpreted or taken out of context. So we did a really deep review of this literature. And if you look at studies that compare environmental quality, indoor environmental quality and performance, there are often problems in how the literature talks about performance. So for example, when they look at offices, sometimes they relate to human resources, absenteeism, for example. Sometimes they look at a very individual task at the level of one person, for example, and how productive that person is for that specific task. Sometimes performance is measured, but sometimes it's self-reported. So it's us saying, or the people in the study saying, I was much more productive today. And actually, we are very bad at assessing whether we are more or less productive than the previous day or under different conditions. So these studies are not necessarily reliable. Also, a lot of the studies focus on very small groups in an organization, and they may not be representative of overall what the organization is trying to do, how productive it needs to be in particular tasks, etc. Or you might change something in the environment, notice a change in productivity, but in fact, over time, that change wouldn't happen anymore. We just react to the fact that conditions have changed. It doesn't mean we will always be much more productive if these conditions were sustained over time. And finally, most studies, unfortunately, don't have control groups. So the study might notice a change in performance under different conditions, but something else also changed, and you can't compare actually whether the change you notice in performance is related to the conditions or not. So that's the first thing we wanted to point out. If you say lighting made people more performing,
What do you mean by performing? And the other thing is actually what are the specific conditions that are being looked at in these studies? And again, very often the studies are not consistent or they don't report very well what they actually looked at. So sometimes they look at a particular environmental factor, but sometimes it's just a proxy. So they might actually say that it's a study about air quality, but they only report on ventilation, which is not directly air quality. Sometimes the parameters are very broad. So a lot of studies look at the impact of lighting, but they don't say what lighting is, what is actually measured. Is it illuminance? Where is it? Is it at the tabletop? Is it on an average daylight factor, etc.? So they're very, very vague. Or they might just say views out. But again, that can be quite subjective unless it's talked about quite carefully. And a very, very common problem in the studies is that, especially on ventilation, but not always, is that the studies might say, oh, improving the ventilation makes people much more productive. I have results before and after improving the ventilation. But usually they compare to a situation that was really very, very bad, that we already know is not right for buildings, and that is not recommended in regulations, etc. So what they find is true, but it's not a new finding. The guidelines are already there. So the problem is more that, unfortunately, buildings very often don't meet regulations and guidelines. I'm sorry to insist on this because it's so important so that we can trust the advice that designers and health experts give. And this is a reference I really liked of a paper that basically reviewed a lot of these studies on productivity in offices. And they basically assessed whether the studies were robust and representative. And so instead of a study that might say, oh, this particular lighting factor or something leads to a 30% improvement in productivity, which seems absolutely massive, but was only on a particular task for a particular group of individuals, they weighted everything and turned it to the level of an organization. And what they found there is that the environmental factors each contributed to about 1 to 3.5% improvement in performance, which seems tiny, but actually for an organization where we are the asset, we are the ones making an organization money, the 3% improvement in productivity can be really, really big in financial gains. But you can see that it's much less news than 30%. And what they found overall is that the most important factors are the ones that we are all familiar with. So furniture, space, lighting, noise, temperature, ventilation, and as Maureen was saying, control. So how much control we have on our environment is really important. So after all this review, we then try to define environmental criteria, so metrics and targets for all these factors. And for some factors, it was relatively easy. For example, thermal comfort. There is always more to study, but we understand reasonably well what generally is acceptable comfort, at least for a large part of the population. And we have criteria that are very strict or methods that are much more adaptive. For example, the ASHRAE and CIBSE criteria are quite similar. Lighting, again, for visual effects, we can debate daylight factors, etc. forever, but broadly speaking, we understand what is good provision, at least at the basic level. Where we really actually don't understand that well yet, what we should do is for the non-visual effects of lighting. Again, as Maureen was saying, on the effects of circadian lighting. How do we
specify lighting for this. We don't even know what the metric would be, let alone the level that it would be. We know that the spectrum of light varies, but it's really complicated because the spectrum you are exposed to and the impact it will have will depend on when it happens, what light you were exposed to before, etc., etc. So generally speaking, CIBSE took the view that we could not set criteria for circadian lighting, and we recommend good design, including daylight, etc. Where we probably did the most work was to define criteria for air quality, because really often we found that the language was very poor and our engineers relied too much on proxies, so not actually air quality, but things that are related to air quality. So for example, engineers often rely on user feedback. So they say, oh, the air quality was very good because no one complained, or the air quality is bad because people said it was stuffy. I mean, obviously, if people complain, it's important, but there are many pollutants that we don't notice. And a very good example is carbon monoxide. People do not notice it and they will die. So we cannot rely on user perception alone to define air quality. Another one, as I've said, is that often people rely on human outcomes, so productivity, and as I've explained, that's really difficult to assess. The most common problem, especially from engineers, is that we rely on design measures and especially ventilation. So many engineers say, I've improved air quality because I've improved ventilation. But if the air from outside is very polluted, it's not necessarily going to be a good thing to increase your ventilation rate. You have to think about the actual outcome inside the space. And finally, really often we rely on indicators. So total volatile organic compounds or carbon dioxide. And they can be useful if you know what the likely sources of pollution are in a space and what your problem is likely to be. You can spot trends, etc. But you have to know that there is not something else of concern. And some volatile organic compounds are a problem. For example, formaldehyde. Others are not a problem. If you eat a banana in a space, it's going to make your total volatile organic compound shoot up. As far as we know, it's not necessarily a problem for your health. So we moved away from all these into health-based metrics, actual outcomes, and pollutants. So we defined a lot of criteria for all these factors that were based on the WHO regulations in the UK, and we defined targets. And we can define targets for health when we talk about comfort. We also always talk about the importance of control. For example, on air quality, for some pollutants, it can look really complicated because there are a lot of guidelines. Don't worry about this graph, because the good news is that more and more organizations refer to the WHO on air quality. And you just have to know what the most likely pollutants are in space, which is becoming relatively easier now. I will then now quickly finish on a few areas where actually we don't know still what we should target. So I said, oh, we can put targets on factors, and very often we can't. Actually, it's much more complicated, and we are still finding out lots of things. So, for example, the criteria really often are very general for the adult healthy population, and often the adult healthy male population. So a lot of the thermal comfort criteria go back to the 1970s, where offices were full of men with long hair and big suits. And we also don't really have criteria in lots of places for children, for the elderly, for people who have medical conditions, etc. There's also many things we don't understand around allergies, asthma, hypersensitivities, etc.
many things that people react to. We don't know if they have a medical condition or they react more, but actually everyone is sensitive to it. Or maybe it's something psychological which is affecting them and has nothing to do with that factor, but they think it does. And that happens a lot with Wi-Fi, for example, or electromagnetic fields. Lots of things we don't understand at the moment. Another problem, another area where we don't actually know, surprisingly, a lot of things is what would be a criteria for temperature for health. We know a lot about comfort, but for health, we have no guidance about when health effects start at very low or very high temperature. And obviously high temperatures are even more a problem with climate change. And circadian cycles, as I've said, we don't really understand. Another problem is that usually we have guidelines for individual pollutants, but in real life, there may be 1,000 chemicals in a space. They combine into creating something else that we don't understand, and we don't have guidelines for this. Obviously, there are also new pollutants that emerge all the time, including the coronavirus. And all our guidelines on health are based on individual exposure. So what is healthy for you if you are exposed to too much noise or this pollutant? But in practice, we are surrounded by environmental stresses, especially noise and air pollution, and that we don't have. And potentially, it's actually compounding, and the guidelines should be a bit different. And I think I will stop because I'm a little bit late, but I will leave you now because it's been a bit long, and Maureen has the slides. So thank you very much. I'm sorry that it was all in English. Thank you. Thank you, Julie. We're going to do our thank you. Ahora vamos a hacer las preguntas. Quiero pedir a las personas que están aquí que se sientan libres de hacerlas, se escucha. Así que cuando lo estimen pertinente. Y a las personas que están en línea, les quiero pedir que también se apersonen, ¿no? Esto de que decía Maureen, de que las personas nos echamos de menos y por eso tal vez ese resultado de la cafetería como punto de encuentro en los edificios, yo creo que la tecnología también nos puede ayudar mostrándonos, viéndonos, participando. Así que los invito a hacer las preguntas. Ustedes les pido que se identifiquen y que dirijan la pregunta a la persona que quiera hacerlo o si es al panel completo. ¿Sí? En línea pueden levantar la mano y les damos el pase. ¿Quedó todo muy claro? Chicos. Están tímidos algunos, parece. Constanza y Pinza, levanta el pulgar para arriba. Constanza, no sé si quieres preguntar o simplemente es un saludo. Era un saludo general y agradecimiento por todas las presentaciones. Te pasaste, muchas gracias. ¿No tiene opinión? Voy a aprovechar a hacer un comentario que no hice, pero a raíz de la presentación de Julie, justamente desde el punto de vista de la salud, la calidad del aire es uno de los temas más clave, porque es lo que finalmente, bueno, ahora lo tenemos muy presente con el tema del COVID, ¿no? Que circula el virus, o también monóxido de carbono, que finalmente se puede morir por respirar monóxido de carbono, etc. Sin embargo, cuando en las entrevistas que le hacemos a los ocupantes, es el único tema que no sale. Nadie menciona la calidad del aire, incluso lo hicimos ahora en periodo COVID. Y es porque quizás, pienso yo, no relacionan la idea de bienestar, el concepto, el término incluso, no lo asocian
tan claramente con la calidad del aire, porque la calidad del aire, como dices tú, quizás es lo más peligroso, porque es lo que no se percibe. A menos que sea algo demasiado, el ambiente esté demasiado pesado, que tú digas, oye, en realidad, o hediondo, en general en los espacios de trabajo es algo que está como bien. Entonces, en los sistemas de certificación o en tema 40, la calidad del aire es lo primero, lo que tiene más indicadores, el mayor peso, pero tiene este contrapunto que los ocupantes no es algo demasiado quizás intangible y no lo perciben a menos que sea como muy crítico. Eso quería comentar. Perfecto, muchas gracias. A través de YouTube nos han llegado un par de preguntas. Paula Carrillo da las gracias, ¿no es cierto? Y Juan Pablo Millanao pregunta para Gabriela. Gabriela, no sé si estás escuchando. ¿La certificación que tú acabas de exponer tendría un costo asociado? ¿Debería implementarse mediante un asesor similar a lo que se hace hoy? ¿O alguna certificación? No sé si podrías, Gabriela, comentar al respecto. Sí, va a tener un costo asociado de registro o revisión. Es un modelo, la idea es que sea un modelo bastante similar a todas las certificaciones que existen. Y claro, va a necesitar eventualmente algún proyecto, un asesor externo. Esa figura aún no la resolvemos, vamos a recién empezar a ver la bajada técnica en marzo, pero la bajada operativa, claro, va a tener el modelo, la idea es que sea lo más similar a los sistemas de certificación existentes para no tener para poder hablar en lenguajes similares y que no sea algo tan distinto a algún otro sistema. Oye, Gabriela, respecto a lo que tú planteabas de esta particularidad de inclusión de personas que no están, que mencionó Julie y Maureen, que estas personas que no son los centros de los estudios, ¿no? Parece ser esta persona adulta, sino que ustedes se están preocupando incluso por la discapacidad en este sello. No sé si eso emerge como una respuesta propia o cómo canalizaron esta iniciativa. O sea, emerge como una iniciativa propia por parte del equipo técnico de Chile GS y una inquietud que finalmente se basa en todo lo que estamos viviendo asociado a que somos, por ejemplo, pensando en accesibilidad y no solamente accesibilidad pensada en personas que tienen ciertas capacidades reducidas o distintas, sino que pensar en que estamos convirtiéndonos en una ciudad cada vez más vieja. Tenemos personas que están funcionales mentalmente con mucha edad y quizás sus capacidades físicas empiezan a disminuir. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar en quizás espacios residenciales para personas mayores? Que lo que se denomina la gerontoarquitectura, pensando en no solamente temas asociados a quizás que ya se tocan, que tienen que ver con la accesibilidad a las manillas de las griferías o de las puertas, sino que también pensando en, por ejemplo, ciertas superficies que no sean tan resbalosas o ese tipo de aspectos que van más allá de la accesibilidad como uno conoce, sino que la accesibilidad para los tiempos o sea, que ya están, que ya tenemos una sociedad cada vez más envejecida, y también todo lo que tiene que ver con la inclusión y esta figura súper interesante que me pareció que está empezando a aparecer en multinacionales como IBM, que es el Chief Diversity Officer, que se hace cargo en una empresa de todo lo que tiene que ver con la inclusión de grupos etarios o de género o de diversidades sexuales o para finalmente tener un grupo heterogéneo con el cual trabajar. Perfecto, sí, claro, estamos en una sociedad que está cambiando. Tarek Basir hace una consulta, dice, buenos días, y parece que va dirigida a las tres expertas. ¿Existe un avance en las consideraciones para la generación de normas a nivel urbano en el mundo y también en Latinoamérica? No sé si han podido ver tú, Gabriela, ustedes que están trabajando a nivel latinoamericano también.
o sea, me imagino que la consulta va asociada quizás a algo a un nivel más macro, a nivel de ciudad. Pensando en este punto en específico, existen algunos sistemas que han abordado ya la ciudad, como por ejemplo el LEED, que tiene un sistema asociado a ciudades y comunidades, otros sistemas también, pero a nivel de normativa, y yo creo que ese es un tema que todos estamos de acuerdo, que en Chile lamentablemente la planificación urbana es bien débil. Entonces, existen sistemas de certificación, sí, pero son sistemas de certificación voluntarios. En términos de normativa, quizás me equivoque, pero actualmente no hay mucho que sea finalmente obligatorio en términos de planificación. Okay, gracias. Julie, we have a question about if you have some rules about this kind of considerations about the buildings in the city. You mean the planning, urban planning? Urban planning. There are rules, they are negotiable, but yes, in theory, if you build something new, or especially if you build a neighborhood, but there are certain considerations on more and more green space, more and more often, how often, how close you are to shops, etc., to promote walking and cycling. And in big cities, we also have the beginning of urban maps with different layers. So parks, temperatures, air pollution, etc., to try to map where some areas of the cities are becoming too hot and there's a risk of health because of this, etc. I think in Germany, they have very interesting urban mapping of wind, air pollution, etc. Okay, thank you. Maureen, no sé si te gustaría comentar algo respecto a este tema del desarrollo normativo. Sé que en la academia estamos un poco a veces distantes. No, yo sé que Tarek está interesado más en temas urbanos y ahí, como decía Gabriela, los sistemas de certificación como WELL tienen también una dimensión a nivel de la planificación urbana, si le interesa a Tarek revisarlo, pero son sistemas de certificaciones voluntarias. Y también libros, hay bastante también bibliografía acerca de ciudades saludables. Eso también se puede revisar. Perfecto, muchas gracias. Paola Carrillo hace una pregunta a Gabriela también. Ella dice que dentro del programa de implementación que se vaya adelante por parte de GDC, si esto considera algún tipo de capacitación para acceder a la iniciativa. Sí, claro, la idea es teniendo ya todo el sello cerrado, la idea es también empezar con capacitaciones para eventualmente, no tenemos definido la figura del asesor, no sabemos si va a ser un asesor acreditado o no, pero sí, claro, vamos a vamos a empezar con capacitaciones para difundir también el sello. Perfecto, muchas gracias. No sé si queda alguna pregunta. Mi nombre es Francisco Pizarro. ¿Mejor? Sí. Tengo una pregunta sobre la primera exposición, sobre la tercera. Sobre la primera es que ahí se ve que las entrevistas o encuestas personales, en el fondo la mayoría de las trabajadoras lo que decían era que le gustaban los espacios que no era para trabajar dentro de la empresa. Y eso creo que es como la debilidad de ese tipo de encuestas. Y finalmente las personas no sé si tienen claro el objeto de la encuesta, cómo mejorar el espacio de trabajo y no cómo mejorar los espacios que no necesariamente son para trabajar, independiente que sí se integren y sí son relevantes. Entonces, ¿cuál serían, desde el punto de vista, cómo se mejoraría esa encuesta para que ese sesgo de las personas no sea tan potente? Una pregunta sobre el método. Sí. Y en el mismo aspecto, es muy diferente a una persona que una de las entrevistas que estuvo en un espacio de trabajo muy malo, un edificio muy malo, y que en un año para otro
recibe el edificio nuevo, con todas las mejoras que hemos visto hasta ahora, versus la persona que parte trabajando en un edificio de este estándar. ¿Cómo es esa diferencia? Sí, el método tiene dos partes, una parte cualitativa y una parte cuantitativa. La parte cualitativa es esta que mostré de las entrevistas, pero el propósito de la entrevista es que sea cualitativo, es llegar como al discurso. Y luego la encuesta, que tenemos aplicada ya 200 encuestas, pero necesitamos muchas más, porque al ser cuantitativo, obviamente, esto se trata más de volumen. Eso no lo hemos todavía analizado, no lo he mostrado. Y en la parte cuantitativa, efectivamente, ahí hay escalas y hay preguntas cerradas con escalas de respuesta. En esta que les mostré, la pregunta apuntaba a eso, a que los participantes nos respondieran a esas tres escalas para saber cómo las tres escalas influían en el bienestar, en lo que ellos entendieran como bienestar. Son preguntas abiertas, es parte del método Qualy. Entonces, efectivamente, nosotros les preguntábamos por las características del edificio que ellos perciben que influyen en su bienestar. Entonces, igual yo creo que tiene mucho de lógica, pero igual es interesante, porque en la escala del espacio de trabajo, como les decía yo, lo que a ellos más les importa es hacer bien tu trabajo y estar cómodo, que la temperatura sea estable, que no haya ruidos, que no haya distracciones, que el espacio sea suficiente, tener a su grupo cerca, ¿no? Pero ya a la escala del edificio ya están pensando en temas, en mi opinión, más psicosociales. Que el lugar donde descanso tenga una bonita vista, que llegue el sol, ¿no? Que a veces el sol también puede ser un factor que uno diría de sobrecalentamiento, de encandilamiento, pero tiene momentos donde el sol es el lugar que se busca, ¿no? Entonces el método buscaba eso. Ahora lo que no he mostrado, porque necesitamos más que 200 encuestas, es la encuesta, que es bien interesante, porque a través de la primera parte cualitativa, nosotros fuimos depurando la encuesta, y es bastante más larga, pero en algún momento más adelante vamos a tener esas respuestas. No sé si respondí tu pregunta. Perfecto. ¿Ibas a hacer otra pregunta? Se también? complementan. No faltó eso, bueno, imagino que es parte del proceso, de saber en el fondo esa persona que vivió de lo malo a lo bueno y de lo bueno a lo bueno. Súper importante. Eso pasó en todos los casos, porque como estamos hablando de edificios certificados LEED, en general son edificios nuevos, relativamente nuevos. Y en todos los casos la gente venía y lo comentaba mucho en las entrevistas. Yo antes trabajaba en un edificio horrible y ahora estamos en estos edificios que en realidad son edificios súper cómodos, muy agradables, modernos, ¿no? Entonces tú vas como elaborando un poco ese discurso. Y eso claramente es importante. Ayer lo conversábamos, como la expectativa, cuál es tu referencia, ¿no? Es moverte de un edificio viejo, malo, a estos edificios que en realidad te están entregando otro tipo de estándar. La segunda pregunta era, no sé si yo lo entendí mal o no, pero tú hablabas que estas mejoras en el ambiente de trabajo repercutían a nivel como de empresa en un 3% de productividad más, como en 1 a un 3%. Tampoco es la diferencia de mejora de la productividad. Yeah, the 3% of productivity, you think is so low. So low. Sorry, and then you can translate. Yes, it's not 30, but 3% for a whole organization due to just one factor, like temperature, or maybe with zero cost for the organization, is quite a lot, because we are the only costs almost. And so if suddenly we produce 3% more, it's a lot. I think it's more realistic, and it's 3% on average
for example, for a year. If you know, the studies that show 30% more productive, maybe on a good day, I can be 30% more productive when I do one report in the morning, but I can't be 30% more productive all the time, all day, every day. So I think this is why we wanted to be realistic about what can be achieved. I would like to complement your answer. And translate? No, because I work with the productivity and the Thomann Corporate. 3% del 100% parece poco, pero en una oficina hay acciones que se producen cuando hay variaciones de productividad. Y la respuesta no viene solo del ambiente interior o del espacio, sino que viene de la organización. Entonces, si hay condiciones ambientales que afectan a las personas lo dicen. Dicen, esto me molesta el calor, me molesta el ruido. Y la organización actúa en ese momento. Pero como bien decía Julie, hay acciones que no se perciben tan claras. Pero volviendo sobre tu pregunta, efectivamente la organización también es un agente dentro de esta condición de dimensionar la productividad que se gana o se pierde. No sé si hay alguna otra pregunta. Mi nombre es Iván Orellana y pues, es una pregunta como general. La vi aparecer como un par de veces en la presentación sobre el concepto de confort adaptativo. Como súper complejo porque depende mucho de la apreciación de cada persona. También varía mucho según la zona climática. Entonces, ¿cómo sería implementable eso en un edificio y cómo sería evaluable por parte de una certificación, ese tipo de aplicación en el diseño? Sí. Normalmente confort adaptativo se relaciona con el confort térmico, ¿ya? Y en realidad están los modelos, están los sistemas de certificación y están las normas. Así que está todo el método para poder hacerlo. Ahora, lo que dice el confort adaptativo es que cuando las personas tienen oportunidad de adaptar su ambiente, principalmente abrir ventanas, el rango de confort cambia y se asocia más bien a la temperatura exterior, al clima exterior. Entonces, cuando ya tienes eso, aparte hay una ecuación y tú relacionas la temperatura exterior y logras determinar cuál es el confort térmico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si los edificios son sellados y totalmente climatizados, que es muy común en estos edificios que nosotros tenemos como caso de estudio, la mayoría no se puede abrir ventanas. En ese tipo de edificio aplica el otro modelo, el modelo del PMB o del balance térmico. Pero si en los edificios como este que estamos ahora, que se puede abrir ventanas, no muchas, pero se puede abrir, aplica el modelo adaptativo porque eso se entiende que es una estrategia de adaptación y el edificio es ventilado en forma natural. Están las normas en realidad, suena más abierto y amplio, pero está bien definido. Está en CES, está también en LEED, está en general en las normas. Perfecto. Bien, no sé si tenemos... Sí, ya, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros tenemos distintos sistemas de certificación, ¿cierto? Acá en Chile, que tenemos LEED y CES. Por una parte, CES se encuentra zonificado en diferentes zonas a nivel nacional, ¿cierto? Y eso se representa porque hay diferentes inscripciones de estos edificios a lo largo de todo Chile, y a diferencia del LEED, está más que nada enfocado al tema de zona metropolitana. Y eso se ve evidenciado por lo que son las inscripciones de estos edificios. Entonces mi pregunta va enfocada a lo que es el sello Safe Building, que si tiene igual
¿Está enfocado como a nivel nacional, como un solo sello, o está más bien zonificado? ¿Cuál es como qué es lo que abarca este sello Safe Building? No sé si O sea, Gabriela, no sé si sí, escuchaste. sí, escuché. A ver, la bajada tan detallada, estamos todavía como a nivel macro, pero la idea es que sea utilizable a nivel global. O sea, no ni siquiera solamente, o sea, pensando primeramente en Chile. Pero lo que tu comentario que haces acerca de CES y LEED y finalmente las normativas asociadas y todo lo que tiene que ver con CES también hay mucha base de lo que es la SRAE, que es lo que se basa LEED. Entonces, no es que porque LEED tenga proyectos solamente o su gran mayoría en Santiago, no se pueda aplicar a lo largo de todo Chile sin que los niveles de los estándares que tú estás utilizando hagan referencia al lugar. Pero la idea, pero en respuesta a tu pregunta, la idea es que el sello sea lo más global posible y eventualmente quizás en algún futuro transformarlo en una herramienta que pueda utilizarse en cualquier país. Perfecto, muchas gracias. Bien, en honor al tiempo, agradecemos primero a nuestras expertas. Julie, thank you for stay with us. Morín, muchas gracias. Gabriela, de Santiago, te pasaste nuevamente. GBC, súper amable con la Universidad del Biobío. Y particularmente a los asistentes, qué bueno que estuvieron con nosotros aquí físicamente. Es bueno recuperar, vuelvo a insistir, este tipo de actividades. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esta es una actividad promovida por Fondesit y continuaremos trabajando en nuestro proyecto para poder responder las preguntas que Francisco hacía y que merecen una respuesta y aportar a nuestra comunidad. Muchas gracias. Que estén todos muy bien. Gracias también a los que están ahí en Zoom. Gracias, Gabriela. Gracias a ti, chao. Chao, que estés bien. Y lo que